esta cosa, que finalmente nos hemos encontrado con Tatiana gracias a la presencia de una comunidad. Hemos hablado de la importancia de hacer comunidad, de las cosas que no la podemos hacer solos a veces. Entonces nosotros hace muchos años colaboramos con un documentarista y fotógrafo colombiano durante algunos proyectos, y entonces yo le llamé a él para ver si podía venir a compartir su experiencia. Él me dijo, pues no estoy en Madrid, pero voy a hacer todo lo posible para encontrar alguna persona que se ocupe de comunicación y que pueda hablaros desde el enfoque de migración, pero al mismo tiempo emprender cada uno su propio proyecto, aunque teniendo esta vivencia de ser emigrantes. Entonces, pues hemos hablado con Tatiana y Janne, que es su hijo, y nos presentan hoy lo que han creado. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar aquí con ustedes. Soy chilena, hispano-chilena. Llevo 16 años viviendo aquí en Madrid, y bueno, él es mi hijo, que también es parte importante de lo que les vamos a contar hoy día. Quiero sumarme un poquito a lo que dijiste, la importancia de la comunidad. El teatro es comunidad, en primer lugar. El arte es comunidad. Es una gran comunidad que trabaja y tiene sentido si es una comunidad. Y luego, para poder comenzar un proyecto, para poder emprender, para poder ser y estar en un sitio, es muy importante ser comunidad también. Entonces, la unión hace la fuerza. Cobra muchísima importancia en el arte, porque además le da sentido. Y bueno, pues les cuento que llegué hace 16 años, soy actriz desde muy pequeña. La primera vez que me subí al escenario fue a los 13 años, de forma profesional. Y bueno, pues de alguna u otra manera he tenido este romance maravilloso que no termina, y espero que no termine nunca, con el arte. Antes de venirme estuve trabajando en el teatro profesional de la Universidad de Chile. De hecho, hoy tengo un poquito de un problema en este oído. Me recuerda un poco a lo que me pasó hace 17 años en el teatro de la Universidad de Chile, en un entrenamiento. Me reventaron el tímpano. Se parece mucho el dolor ahora, así que cuando sean las preguntas les pido que me hablen un poquitito fuerte. Es algo transitorio, pero bueno, aquí estamos también, que eso es algo muy importante. La voluntad y el estar es algo que también dice mucho en el arte y en el teatro. Y bueno, pues antes de venirme estaba trabajando en el teatro profesional de la Universidad de Chile con Abel Carrizo. Hice una película, hice algunas cositas en televisión. Y cuando me vine aquí, les cuento resumidamente, pues claro, me encontré con que el mundo es muy parecido al mundo artístico en todos los sitios. Quiero decir, tiene su ambiente, tiene su forma de relacionarse, tiene sus códigos, son más o menos iguales, en el sentido de que claro, hay que conocer, hay que hacer esta comunidad, hay que entrar, y en esta red me di cuenta rápidamente de que era muy importante establecer vínculos, conocer gente, hacer red en el mejor sentido de la palabra, hacer comunidad. Y bueno, me presenté a algunos castings, hice algunas cosas, y afortunadamente me fue bastante bien en lo primero, pero me encontré con un problema. El primerísimo casting que hice aquí, el director estaba encantadísimo, me dijo que estaba súper encantado conmigo, pero íbamos a itinerar mucho, era una compañía que iba a viajar por Europa, por muchos lugares, y yo no tenía papeles. Y eso fue un varapalo tremendo, porque fue decir, lo que más amo en la vida no lo puedo hacer por algo que no tiene nada que ver con lo que más amo en la vida. Y efectivamente es muy contrario. Entonces seguí trabajando, le dije que me iba a conseguir los papeles y tal. Trabajé muy duro, repartía publicidad, trabajé muy duro, y me hicieron los papeles efectivamente trabajando aquí en España. Entonces ese primer momento fue un momento de trabajo, fue un momento de esfuerzo, sobre todo fue un momento de convicción. ¿Qué es lo que quiero? Además ellos no estaban conmigo, él y su hermana eran pequeñitos en ese momento y no estaban conmigo. Entonces, ¿qué es lo que quiero? ¿Hacia dónde quiero ir? Esa fuerza y esa convicción, que también tiene mucho que ver con esa pasión
que nos conecta con el arte, esa pasión que nos hace pararnos en un escenario, o pintar o comunicar, ¿no? Dice mucho en ese momento. Seguí adelante, no me dejé abatir ni derrotar por ninguna de las dificultades que se plantearon en ese momento, ni siquiera pensaba todo lo que venía. Para ir muy rápido contándoles, luego pues me presenté, hice un casting y empecé aquí a trabajar en televisión y radio principalmente. El teatro se postergó, empecé con la televisión. En un minuto, claro, dije, ¿qué sentido tiene esto de llámame y dime la palabra? Que es por donde partí trabajando. Pero claro, luego me di cuenta, viéndolo desde otro punto de vista, que es algo que también desde mi punto de vista, para las personas que nos relacionamos con el arte, es muy importante tener la capacidad de ver una misma situación desde diferentes puntos, de diferentes ángulos. Es muy, muy importante. Entonces yo dije, bueno, ¿qué sentido tiene esto, no? ¿Por qué estoy aquí, al margen de todas las experiencias, vivencias o creencias espirituales que yo pueda tener? Digo, ¿por qué estoy aquí haciendo esto? Que no tiene nada que ver con lo que yo he hecho en mi vida o lo que me he preparado. Me di cuenta que era un entrenamiento brutal de improvisación. Y la improvisación en la comunicación, en el teatro, en el arte en general es fantástica, maravillosa y necesaria. Y la improvisación no es otra cosa más que estar aquí y ahora, estar y ser en este momento, estar presente, 100%, atención plena, diría el mindfulness también. Entonces, seguí ese entrenamiento, luego derivé en la radio, comencé haciendo un programa en el que, bueno, fui un poco empujada, ¿no? Yo diría empujada como por la ola hacia ese lugar, ¿no? Que tiene que ver con la temática de sexualidad. Simplemente porque un productor me vio y me dijo, eres tremendamente sexy. ¿Qué hago yo con esa energía sexual que tú tienes? Y dije, bueno. Y me dijo, pues vamos a hacer programas que tengan que ver con sexualidad. Y dije, vale, pero le voy a dar mi toque. Y mi toque no va un poco por lo que se está haciendo, sino que pues vamos a hacer educación. Y empecé haciendo programas muy divertidos, además me divertía mucho, era juego. Al final, el teatro, para mí, la comunicación, el sexo también, que se relaciona mucho, mi director, a quien quiero mucho, Fernando González en Chile, no sé si alguien conoce el Club de Teatro de Fernando González en Chile, pues él siempre nos decía, cuando estábamos así, igual yo estaba allí en el otro lado y él aquí, y nos decía, ustedes tienen que ser buenos amantes. La energía sexual no tienen ni idea, la relación que tienen con lo que ustedes están haciendo. No significa que vayan por la vida teniendo sexo, simplemente sean buenos amantes. Y ser buenos amantes también significa que yo no me entere que ustedes tienen amantes. Es decir, si a alguien le sale un trabajo, era muy estricto, si a alguien le sale un trabajo, está haciendo otra cosa y tal, yo los quiero aquí 100%, no me interesa si tienen 5 amantes más, yo quiero que estén aquí 100%. Y eso es algo muy importante que yo aprendí también en mi escuela de teatro, y es el rigor, la disciplina, el estar 100%. Pero eso me sirvió para la vida, para cuando repartía publicidad, para cuando estaba pateando en la calle, cuando no sabía qué iba a hacer, cuando se me cerraron las puertas, cuando el director me dijo, no puedo llevarte porque no tienes papeles. En ese momento, el rigor, la disciplina, fue algo que a mí me ayudó a seguir, me abrió puertas. Voy a saltarme muchos episodios, voy a llegar al momento en el que, por una circunstancia de la vida bastante difícil para mí, porque no ha sido color de rosa, ha habido momentos muy, muy buenos, muy maravillosos, puntos de suerte podríamos decir, pero también ha habido momentos difíciles, muy difíciles. Y vuelvo a lo mismo, ese rigor, esa disciplina que te entrega y te enseña el arte, es algo que me ha ayudado a poder pasar por esos momentos difíciles sin rendirme. Y en ese momento me encuentro con un director con el que ya había trabajado, un productor, y me dice, ¿cómo estás? Tal, yo le empiezo a contar, y me dice, no puede ser, toma. Había trabajado con él, estaba muy agradecido, él y su mujer, y resulta que me regalan una radio online. La licencia de la radio online, la mesa, un primer micro,
y empecé a trabajar mi propia radio online. En ese momento, que es donde entra este señor, voy a ir a saltarme cosas muy rápidamente, lo vi, tenía aproximadamente 15 años, yo les conté, estaba pasando por un momento muy difícil, y yo digo, de repente lo veo, está faltando a clase, me está mintiendo, se está portando mal. Entonces, yo digo, ¿cómo hago? Porque lo conozco, este torito muy cabezota, pues tú no puedes ir de frente. Entonces, claro, ¿qué hago? Y en ese momento me acordé que cuando lo tenía en la panza, todo para él era música. Cuando era pequeño era música, 3 años música, 6 meses música. Jugando con niños, de repente en un festival empieza un canto gregoriano. Y él se queda así, música. Entonces yo dije, ok, música, yo tengo un programa de radio en una radio FM en este minuto y lo voy a rescatar a través de la música. ¿Por qué? Porque el arte tiene un valor también terapéutico, un valor que se relaciona con la sanación, con la integración de las personas, al margen de esa... Y tenemos que hablar de nosotras mismas o de un espectáculo o de un taller, algunos consejos que tú nos puedas compartir para... Ok, en los medios de comunicación como la radio o la televisión, por lo menos hasta este momento, y en realidad tiene sentido, el tiempo es oro. Hay que ser muy concretos. Hay que tener muy claro lo que vas a decir y ser muy concreto, o que es algo que mientras estaba escuchando al otro lado lo que estaban hablando, también es algo que quería compartirles y que bueno que no lo olvidé. También ser muy intuitivos. La intuición es muy importante, muy muy importante. Uno tiene claro lo que sabe, lo que ha vivido, lo que quiere compartir, pero la intuición de sentir el momento y ver qué es lo que está pasando y qué es lo que voy a decir, qué voy a entregar, también tiene que ver mucho con la intuición. Pero estar muy claros. El tiempo, o sea, esa máxima que a mí no me gusta mucho, el tiempo es dinero, pero bueno, el problema no es el dinero, ¿no? Sino el problema es el cómo nos enfocamos y la claridad que nosotros tenemos. Entonces, ser concretos lo más posible. Hay una cosa muy importante y tiene que ver con la reiteración de las palabras. Es decir, imagínate, imagínense que ustedes son mis maestros, o sea, mis profesores de teatro y quieren aceptarme o no en la carrera, en el grupo, etcétera. Si yo vengo aquí y les cuento que lo único que hago es ver cine, me encanta el cine, voy mucho al cine, me encanta hacer cine, quisiera hacer cine, ustedes dirían, chica, vete a hacer cine, ¿no? En cambio, si yo tengo muy claro lo que quiero decir, hablar, enfocarse mucho en eso, la reiteración y la utilización de las palabras es muy importante para poder transmitir bien el mensaje, para poder también hacer sentir al otro y, sobre todo, el manejo del tiempo. El manejo del tiempo porque es algo importante en los medios, ¿entiendes? O sea, es por eso, simplemente. En todo lo que tiene que ver en la televisión y en el teatro, el tema del manejo del tiempo es muy importante. Yo tengo una pregunta pequeña. Ese proyecto de radio que tienen online es en formato podcast o es en vivo, o es solo, o no tiene un formato podcast, sino que es solo radio online. Es una radio online que está 24/7, 24 horas transmitiendo. Estoy repitiendo programas que ya hemos hecho en otro momento con temas que en algunos casos lamentablemente son atemporales, en otros casos pues afortunadamente lo son. Y también tenemos algunos podcasts, no los hemos subido todos, pero sí los tenemos. Es que es un proyecto enorme, es un proyecto muy muy grande, que es otro tema también muy importante. Cuando no tienes todos los medios o todos los recursos para poder desarrollar, en el camino yo también me he ido desarrollando. Tengo que editar, no tengo recursos, no tengo editor. ¿Qué hago? Aprendo y me pongo. Este señor un día me dijo, necesito editar un trabajo para el colegio, no puedo ahora, estoy ocupada. ¿Pero y qué hago? Tú eres inteligente. Se puso a editar y resulta que después me pasó a mí, necesito editar algo que iba más allá de lo que yo conocía y me dice, ¿tú eres inteligente, mamá?
Y yo dije, ¿qué hago? Le dije, por favor, enséñame. Y nos sentamos y me dijo, tienes que hacer... Yo le dije, mira, dame 3 pasos. Con 3 pasos yo ya voy a seguir sola. Simplemente dime esto, 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 y ya el resto lo hago yo. Me dijo, vale, esto, esto, esto. Y se fue. Y empecé a editar, ¿no? Y así también. Luego vino, hay que escribir guiones. Y yo, ay, Dios mío, ¿cómo escribo guiones? Bueno, Hay que hacerlo. hay que hacerlo. Y en realidad hay una cosa, que está todo en la web. Luego tú puedes conversar, preguntar, conocer gente, y buscar información. También es muy importante. Esto de estar siempre buscando información para los artistas es muy importante. Para todo el mundo, pero para los artistas es muy importante. Y estar atentos a las señales. Enseguida, estar atentos a las señales. Porque una cosa fue dando la otra. Yo partí con un programa de radio que creé una serie de secciones y no me di cuenta en ese momento que estaba haciendo y creando programas que luego me servirían en la radio. Y que así cada cosa que he ido haciendo ha sido como un paso que se ha adelantado incluso a mí misma para mostrarme el camino de donde tenía que seguir. Perdón. No, es una pregunta igual muy práctica que tiene que ver con cuando, en el caso de la mayoría de nosotras o todas nosotras, que es, aquí no tenemos una carrera y todavía no conocemos a nadie. Entonces, para llegar, obvio las redes sociales, pero por ejemplo, yo tengo un proyecto y para llegar a tener una entrevista en tu programa o en algún programa, ¿quién se encarga de hacer esa conexión? ¿Es una misma? ¿Es la sala que te programa? ¿Cómo se hace esa primera llegada cuando nadie te conoce? Estando un poco, según lo que te he dicho, estando un poco atento a todas las señales, es un poco todo. Es decir, uno no puede dejar de moverse, con intuición también lo vas a ir sabiendo. De repente, a mí me pasaba, yo no sé cómo, pero entraba en un sitio y estaba el productor de no sé qué. O conocía a alguien y me decía, oye, mira, te tengo que presentar a... Y alguien estaba relacionado con el tema, ¿no? Entonces, tiene que ver un poco con la comunidad, tiene que ver un poco también con lo que tú mismo vas haciendo. De hecho, estás invitado a la radio si quieres una entrevista yo te la hago, a los que quieran. Y bueno, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con el uno también moverse y gestionarse. Me decías, claro, yo tengo un proyecto, pero no sé cómo empezar o por dónde empezar. Yo creo que sí, es que siento que realmente tiene que ver con el tema de estar atento a las señales, un poco lo que estaba diciendo. Yo no sabía que tenía una programación entera en un programa. Ah, y otra cosa, fui tremendamente criticada. Tremendamente criticada. Estás loca. Estás loca, es posible, parece que lo llevo aquí escrito. Estás loca. ¿Sabes? O sea, ¿pero qué es esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Pero cómo se te ocurre? Esto no es posible, esto no va a resultar. 1000 veces he escuchado eso. Afortunadamente sí que estoy loca y no escucho a nadie. Afortunadamente. Porque realmente si me quedara con lo que me dicen, no podría avanzar. Hay cosas que a veces sí que te afectan, sí que te tocan. Pero incluso en ese momento digo, ¿y qué hago yo con esto? ¿Sabes? Como aquello del cielo te caen limones, ¿qué vamos a hacer? Pues es lo que yo digo, cuando llueve sobre mojado, ponerse el bikini. Ya está. No hay otra, ¿sabes? Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que yo qué sé, que no soy no sé qué. Pues lo voy a hacer. Fíjate, ¿cómo hacer? Primero, tienes que estar. Eso es otra cosa que yo aprendí en mi escuela. Tienes que estar, tienes que ir, tienes que ser parte. Y en ese momento, comunicarte, entablar comunicación, relacionarte con la gente, presentar tu proyecto. Hay personas que van a decirte, ah, sí, bueno, eso está muy oído ya, o ah, sí, bueno, pues, no sé, yo no lo veo. O hay personas que te van a decir, me encanta. Entonces, tienes que seguir un poco ahí, haciéndolo tú y también a través de las otras personas, un poco todos. Somos interactivos, nunca mejor dicho. Espero haberte respondido. Sí, muchas gracias. ¿Tú puedes darnos tu correo, tu email? Para las entrevistas. Sí, te doy el de la ruta, Placer en Ruta, ¿no? info@placer o larutaradio.com o Placer en Ruta. Laruta.com. Larutaradio.com o Placer en Ruta, ¿no? Placerenruta.com. ¿Eres tu apellido Tatiana? Méndez. Méndez, perdón. Sí.
Muchísimas gracias, Tatiana. Muchas Gracias.